Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el siempre vibrante y a menudo impredecible mundo de la farándula turca, pocas historias logran capturar tanta atención como la que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que alguna vez encendió la pantalla y también los corazones del público con su química innegable dentro y fuera de las cámaras, se separó hace tiempo en silencio, sin dramas públicos ni declaraciones ruidosas. Sin embargo, la discreción con la que eligieron cerrar ese capítulo no ha impedido que años después, cada mínimo gesto entre ellos se convierta en material de debate. La más reciente prueba de ello llegó con un simple pero poderoso mensaje de cumpleaños. Kerem Bürsin, reconocido actor turco con gran base de seguidores tanto en su país natal como en el extranjero, decidió felicitar a su expareja, Hande Erçel, con una publicación en sus historias de Instagram. Una fotografía natural de la actriz acompañada de las palabras, persona hermosa, que tu nueva edad siempre te traiga felicidad. Ese breve texto, que en apariencia podría sonar como un saludo cordial y nada más, encendió inmediatamente una tormenta de interpretaciones, especulaciones y comentarios en todas las plataformas sociales. La elección de las palabras no pasó desapercibida. El término persona hermosa en particular, fue considerado por muchos como un guiño cargado de afecto, un eco del pasado que aún parece vibrar entre los dos. ¿Era simplemente una muestra de cortesía? ¿O era una confesión velada de sentimientos que nunca se apagaron del todo? Miles de seguidores comenzaron a debatir, dividiéndose entre quienes ven el gesto como un detalle tierno pero inocente y quienes lo interpretan como la prueba de que el fuego de aquella relación sigue, de algún modo, encendido. La situación cobró todavía más fuerza cuando Hande Erçel, con la sencillez que la caracteriza, respondió a la historia con un emoji de corazón. Este pequeño símbolo digital, tan simple y a la vez tan potente, bastó para encender aún más las especulaciones. De inmediato, las redes sociales se llenaron de preguntas: ¿habrá un regreso? ¿Es solo una amistad madura? ¿O estamos presenciando el inicio de una nueva etapa entre ellos? Para comprender por qué un mensaje tan corto genera tanto alboroto, es necesario recordar el impacto que Kerem y Hande tuvieron como pareja. Su relación no solo se construyó en los sets de grabación, donde protagonizaron juntos proyectos que rompieron récords de audiencia y conquistaron al público internacional, sino también en la vida real, donde se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su química era tan fuerte que miles de fanáticos en todo el mundo comenzaron a verlos como una especie de cuento de hadas moderno. La forma discreta en que decidieron separarse, sin ataques mutuos ni escándalos mediáticos, incluso aumentó el respeto que la gente siente hacia ellos. Aún así, la esperanza de verlos juntos nunca desapareció del todo en la imaginación de sus admiradores. La polémica del cumpleaños no surgió de la nada. Según fuentes cercanas, hace apenas unas semanas ambos coincidieron en una fiesta privada. Los presentes no tardaron en notar que, cuando sus miradas se cruzaron, una sonrisa espontánea iluminó sus rostros. No hubo declaraciones, no hubo gestos exagerados, pero la complicidad estaba allí, evidente para quienes la quisieron ver. La posterior felicitación de Kerem se interpretó como una continuación de esa conexión fugaz. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O señales de que un reencuentro está más cerca de lo que parece? Lo cierto es que la narrativa se alimenta sola, los medios la replican, los fans la comentan y cada nuevo detalle se convierte en el combustible de esta historia. En cuestión de horas, hashtags con los nombres de ambos comenzaron a posicionarse en tendencia.
Fanpages dedicadas a la pareja revivieron con fuerza, compartiendo la imagen, la frase y todo tipo de teorías sobre lo que podría estar ocurriendo. Algunos usuarios escribieron con entusiasmo: se ven perfectos juntos, deberían darse otra oportunidad. Otros, más escépticos, señalaron: el pasado ya pasó, cada uno debe seguir su camino. Lo cierto es que tanto los comentarios de apoyo como los de cautela solo demuestran lo profundamente que esta historia sigue calando en el público. En un mundo donde las relaciones de celebridades suelen ser fugaces y escandalosas, la posibilidad de que Kerem y Hande puedan reescribir su historia con madurez y respeto resulta fascinante para millones de seguidores. Mientras los rumores invaden titulares y redes, tanto Bürsin como Ercel continúan consolidando sus carreras con proyectos sólidos. Kerem ha participado en producciones que le han abierto aún más puertas en el ámbito internacional, mientras Hande sigue brillando en la televisión y en campañas publicitarias que refuerzan su imagen como ícono cultural. El hecho de que ambos hayan sabido mantener una trayectoria profesional impecable incluso después de su ruptura solo refuerza la percepción de que, juntos o separados, representan un ejemplo de disciplina y talento. Esta dualidad entre éxito profesional y vida privada cargada de misterio hace que cada movimiento de la pareja se convierta en un tema de conversación inevitable. El interés por Kerem y Hande no se limita a Turquía. En España y en gran parte de América Latina, donde las producciones turcas han encontrado un público leal y apasionado, este tipo de noticias se siguen casi con la misma intensidad que en Estambul. Para muchos espectadores hispanohablantes, ellos son la representación de un romance que desborda la pantalla y que, aunque en pausa, podría tener un inesperado segundo capítulo. Ni Kerem ni Hande han ofrecido declaraciones públicas sobre el tema. Ese silencio, lejos de apagar la polémica, la alimenta. En el juego de la fama, lo no dicho a menudo pesa más que las palabras. Y mientras ellos callan, la imaginación colectiva se expande, creando escenarios de reconciliación, proyectos conjuntos e incluso posibles bodas. ¿Es posible que ambos estén disfrutando de este misterio como una estrategia para mantener viva la atención? ¿O simplemente prefieren que el tiempo hable por ellos? La respuesta por ahora se mantiene en las sombras, pero cada día que pasa la expectación crece. Lo que sí parece claro es que el mensaje de cumpleaños, aunque breve, marca un punto de inflexión en la relación pública de estos dos artistas. Puede que sea el inicio de una nueva amistad sólida, puede que sea la antesala de un reencuentro sentimental, o puede que quede en el recuerdo como una cortesía bien intencionada. Pero lo cierto es que en un mundo donde la autenticidad es cada vez más escasa, ver a Kerem Bürsin llamar persona hermosa a su expareja y recibir de ella un corazón como respuesta nos recuerda que a veces, las historias más bonitas son aquellas que siguen escribiéndose con pequeños gestos. El eco de este mensaje demuestra algo indiscutible: Kerem Bürsin y Hande Ercel siguen siendo, juntos o separados, protagonistas de una narrativa que emociona a miles de personas alrededor del mundo. Su pasado compartido, la química que mostraron en pantalla, y ahora este guiño digital han tejido una historia que parece resistirse a desaparecer. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría verlos nuevamente como pareja, en la vida real o en un proyecto artístico? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte a Kepap para seguir al tanto de todas las novedades de tus artistas favoritos. Recuerda que también puedes apoyar a nuestro canal con el botón de unirse y así ayudarnos a seguir trayéndote contenido exclusivo, siempre con el análisis más profundo de la industria del entretenimiento turco. Porque al fin y al cabo historias como la de Kerem y Hande no son solo noticias pasajeras, son capítulos de un relato que nos invita a reflexionar sobre el amor, la fama y las segundas oportunidades. Y en Kepap estaremos aquí para contártelo con todos los matices, para que no te pierdas ni un solo detalle. Muchas gracias por ver mi vídeo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.